Bueno, estamos en otra nueva clase. Hoy vamos a hablar del narrador en el relato. Ya en otras oportunidades hemos hablado del narrador, pero bueno, vamos a continuar hablando, pero ahora con más profundidad. Ya hemos visto que el escritor se vale de la voz de un narrador para hacer hablar a los personajes o para expresar sus propias opiniones mediante la voz del narrador. Pero hoy trataremos el tema con mayor profundidad, como ya les dije. Ya ustedes ya saben que el narrador de una historia no es el autor que la escribe, sino que el narrador es la voz que el autor elige para que cuente los hechos que le van ocurriendo a los personajes. Vamos a verlo en una diapositiva. Entonces, el autor, como ya les dije, elige una voz que cuente los hechos, y esa voz, ese narrador, no es algo real, sino que es ficcional. Además, el narrador describe a los personajes, a las situaciones, nos introduce en un tiempo y en un espacio determinados, y para hacerlo puede narrar en primera persona o en tercera persona. Muy pocas veces emplea la segunda persona, y lo hace para lograr efectos puntuales de lectura. Con respecto al grado de conocimiento que tiene de los hechos que narra, puede saber más, menos o lo mismo que los personajes. Bueno, vamos a ver ahora entonces los distintos tipos de narradores que hay también. Como vemos acá, el primer narrador que vamos a hablar es el omnisciente, que como su nombre lo indica, es el narrador que todo lo ve, que todo lo sabe, es el narrador que está en todas partes. Ahí como Dios, ven ahí este dibujito de Dios. Observa omniscientemente el desarrollo de los acontecimientos, pero no participa en ellos. ¿Qué características tiene este tipo de narrador omnisciente? Bueno, él expone, comenta las actuaciones de los personajes, los acontecimientos que se van desarrollando en la narración, se interna en los personajes y le cuenta a los lectores los pensamientos más íntimos que cruzan por la cabeza de los personajes. Domina la totalidad de la narración y hasta sabe qué es lo que va a ocurrir en el futuro y qué es lo que ocurrió en el pasado. Utiliza la tercera persona del singular para hablar. Vamos. El otro narrador es el narrador protagonista, que la participación de este narrador en los acontecimientos que narra puede darse de dos maneras básicas. Él puede ser un personaje protagonista o primera persona. Su discurso permite descifrar las características del personaje que está narrando. Utiliza la primera persona del singular, lo cual permite dar a conocer con naturalidad los pensamientos del personaje y hacer parecer que se trata de una narración autobiográfica, porque habla de él mismo. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva para ver. Aquí vemos al narrador testigo. El narrador testigo o secundario o tercera persona testigo. Su presencia en los acontecimientos es más atenuada, su discurso permite conocer las características del personaje que narra, pero estas tienen menor importancia en el diseño general de los personajes y en las relaciones que se establecen. Utiliza la tercera persona del singular y es como se ve ahí en la figura, ¿no? Es como que está oculto o bueno, está como testigo mirando, observando, investigando.
Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos que hay un orden en los textos narrativos. El orden en que aparecen presentados los distintos hechos o los acontecimientos depende de cuál sea el foco considerado de mayor interés dentro del texto. Si, por ejemplo, nos interesa conocer el desenlace de unos acontecimientos, o sea, cómo termina, el texto sigue un orden cronológico, desde los primeros hechos hasta los últimos. En este caso, lo narrado tiene un desarrollo lineal. Vemos la siguiente diapositiva. Bueno, continuando con el orden de los textos narrativos. Si en cambio, a lo que a nosotros nos interesa conocer no es el desenlace, sino las circunstancias que llevaron a tal desenlace, el texto puede comenzar por los últimos sucesos, para después dar un salto al pasado y narrar el resto de la historia como si se tratara de recuerdos. Esta técnica es propia del cine, de las películas, vemos esto, y se denomina flashback. Por el otro lado, si lo que nos interesa es tanto el desenlace como el comienzo de lo narrado, se puede empezar la narración en un punto intermedio de la historia, para después ir relatando los acontecimientos anteriores y posteriores. También se ha visto películas con ese estilo, ¿no? Al punto del arranque. Este procedimiento se denomina in media res, media, ¿no? En el centro, se comienza desde el centro. Bueno, hasta aquí llega la parte teórica de nuestro tema que vimos hoy, que es el narrador. Y ahora vamos a ver las actividades. Vemos en las actividades que van a hacer primero, van a trabajar indagando en todos los relatos que hemos visto y van a dar cuenta de qué tipo de narrador se presenta en cada relato. Recuerden que pueden hacerse la pregunta ¿quién cuenta la historia? ¿Cómo se dan cuenta? Y van a tener que completar este cuadro. Por ejemplo, en el incidente de la ventana, ¿qué tipo de narrador? Les voy a dar la ayudita de ese primero. Es un narrador omnisciente que habla en tercera persona porque está contando todo el relato de cómo van Utterson y su primo, van hasta la casa de Jekyll, qué es lo que pasa, hasta sabe qué es lo que siente Jekyll, qué es lo que el miedo que siente interior y hasta lo que piensan Utterson y su primo. Y bueno, luego tienen que escribir la cita del texto. Eso es lo que van a hacer en sus carpetas. Y luego tenemos otras actividades que van a hacer que se les muestro a continuación. Bueno, acá van a señalar con el color que identifica a los narradores según corresponda. El narrador de la historia marco van a señalarlo con rojo en estas expresiones que están a continuación y el narrador de la historia enmarcada con amarillo. Entonces, cuando yo digo participa de los hechos que narra, en la historia de Manos, acá no les puse que justamente es de la historia Manos, eso tienen que agregar porque no lo puse. Acá vamos a hablar de la historia Manos, que justamente es el relato enmarcado que nosotros estuvimos estudiando. Entonces, ¿quién es el que participa de los hechos que narra? ¿Cómo comienza la historia? ¿Quién es el que está contando la historia? Entonces, allí Martina comienza a hablar de su tío Tomás y que ella le pide que le cuente la historia, ¿no? Después, no participa de los hechos que narra. ¿Cuál es el narrador que no participa de los hechos que narra? El narrador de la historia enmarcada, porque habla de las tres amigas, de Martina, de Oriana, de las tres chicas, y todo lo que le está sucediendo, pero no está participando en el relato.
Después se emplea la primera persona gramatical. ¿Quién? ¿Cuál de los narradores? ¿El narrador de la historia de Marco o el narrador de la historia marcada? Emplea la tercera persona, él. Tercera persona gramatical. ¿Quién? ¿El narrador de la historia Marco o el narrador de la historia marcada? Bueno, se van a encerrar o subrayar con el color que corresponde. Sabe todo lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen los personajes. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? ¿El narrador de la historia marca o el narrador de la historia marcada en el cuento Manos? Conoce únicamente lo que a él le sucede y los hechos en los que él interviene. ¿Quién es? ¿Es Martín y sus amigas? ¿O es la narradora que cuenta la primera historia del relato enmarcado? Tomás y la sobrina. Bueno, entonces van a ir marcando con distintos colores como les estoy pidiendo aquí. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay otra actividad donde ustedes también van a seguir trabajando la voz del narrador. Subraya con distintos colores, con verde por ejemplo la voz del narrador y con rojo la de los personajes. Observa qué marcas gráficas te permiten diferenciarlas. Habíamos dicho, en los relatos hay diálogos. ¿Qué marcas tienen los diálogos? Entonces ustedes van a leer y van a marcar. ¿Se habrá cortado la luz? ¿Qué marca hay ahí adelante? Supuso Martina. ¿Quién agrega eso? Acuérdense, narrador, personaje. Narrador con verde, personaje con rojo. Las chicas acababan de dormirse cuando las despertó de repente la voz del padre. Terminaba de vestirse nuevamente y deprisa a la par que les decía. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está contando todo eso? Y hay una raya de diálogo abajo y dice, la abuela se descompuso. Se nota que ahí habla un personaje porque hay una raya de diálogo, ¿no? Bueno, eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Creo que está muy claro, que lo van a comprender muy bien, lo comprenden muy bien. Así que, bueno, cualquier duda igual me preguntan.